En nombre de nuestro Señor Jesucristo, aquí estamos un día más, una ocasión más. El día de hoy hubo un problema con Facebook. Me notifican entonces que hay problemas y que no podía trabajar el día de hoy, que iban a verificar algo de la cuestión de seguridad. Y bueno, vamos a probar qué es Instagram. Realmente no lo conozco, no sé cómo funciona. Así es de que pues vamos a tratar de no desperdiciar el trabajo el día de hoy, el tiempo el día de hoy. Tengo un tema que más o menos elaboré hace algún tiempo, tal vez unos años, y lo había querido abordar, pero vamos a aprovechar este momento. Le puse, está formado de dos partes. Es una parte quiénes somos y la otra parte es las dimensiones reales del pecado o la dimensión real del pecado. Y entonces tenemos en la primera parte que tratamos de identificar qué es lo que en realidad está sucediendo y cómo es que se distorsiona nuestra percepción de la realidad. Y la segunda parte entonces se refiere a detalles acerca del pecado porque pensamos que simplemente pecar es hacer las cosas y pecar es algo más que simplemente hacer las cosas. En la primera parte se tratará de identificar en realidad quiénes somos y en la segunda parte se tratará de identificar entonces la amplitud del mandamiento de Dios. No está completo, desde luego ningún estudio es completo, pero vamos a tratar de abarcar lo más que sea posible. Vamos a tratar de irlo organizando conforme vamos avanzando. Tenemos limitaciones, por ejemplo, en cuestión de tiempo, en cuestión de estudio suficiente, pero voy a realizarlo principalmente haciendo la simple lectura de lo que en algún momento escribí y transcribí. Entonces, en el nombre de Jesucristo, comenzamos con la pregunta, ¿quiénes somos? Y yo, leyendo esto, vamos a comenzar por un subtítulo que tengo que dice, nuestra confusión. Tú sabes entonces que nosotros creyendo entender la realidad, decimos que somos cuando en realidad no somos. Nosotros creyendo conocer la realidad o entenderla, percibimos las cosas entonces en forma equivocada, en forma falsa, y es así entonces como creamos falacias, como creamos fantasías, como creamos falsas percepciones de las cosas. Y en esta manera falsa de entender las cosas es como nos desenvolvemos, es como vivimos. Y cada persona arrastra multitud de errores y a la vez que también tiene aciertos, cada quien conforme a su propia experiencia y cada quien conforme a la forma en que le fue posible percibirlo. Ahora voy a abrir un paréntesis, abro un paréntesis para explicarte algo que también es importante. En el año 2011, el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso y Eterno, a quien en aquel momento invoqué como Jehová de los ejércitos celestiales, y su Hijo amado, a quien también invoqué en aquel momento como Jesús de Nazaret, en aquellos días del año 2011, del 2 de marzo al 30 de marzo, el Señor me llevó a conocerlo, me tomó en enseñanzas que a las que me llevó por medio de sueños, por medio de visiones, por medio de modificaciones a las percepciones sensoriales. Yo le llamo modificaciones se me fue la palabra, como no tenía prevista esta palabra, sensoperceptivas, sensaciones, percepciones, modificaciones sensoperceptivas. ¿Por qué? Porque tú observas la realidad, tú te desenvuelves en la realidad, tú escuchas lo que sucede en la realidad y escuchas en forma normal casi siempre. Vamos a hablar de un 99.9% en un estado normal.
Y tú observas por ejemplo una mesa, una silla, un carro, una casa, y estás observando lo correcto. Estás escuchando lo correcto. Estás caminando por la calle y vas teniendo la sensación del olor, de el ambiente en donde tú te encuentras. Entonces percibes las cosas en forma comúnmente normal. Pero este Dios grande y maravilloso, también a la vez que tú tienes esas percepciones normales, sensaciones y percepciones normales, también modifica las cosas para darte a comunicar algo que tú no sabes ni entiendes. Por lo general no sabemos ni entendemos. Así es entonces como te voy a platicar una anécdota de hace muchos años. Es algo que no voy a mencionar en forma completa, voy a tratar de sintetizarlo lo más que sea posible, pero quiero que te des cuenta de cómo Dios interviene en tu vida para mostrarte cosas que tú no alcanzas a comprender qué son ni por qué. Un servidor tuyo tenía aproximadamente 4 años y medio de edad, y así es entonces como encontré a una persona muy querida, muy enojada contra mí, y el enojo fue de un tiempo más o menos prolongado, y mientras yo lo vi enojado, alcancé a notar sobre su cara una especie de transparencia, una especie como de algo gelatinoso sobre la cara de esa persona, por llamarle gelatinoso, tal vez cristalino sea también correcto, y era una cara sobrepuesta a la de esa persona. Y así es entonces como yo tenía en mi memoria, en mi mente, esa imagen de esa persona cuando la vi enojada y con esa especie de careta sobre su cara, transparente. Y guardé esa imagen por mucho tiempo. Cuando el Señor me llevó a conocerlo en esos días de marzo del 2011, pude percatarme de que se trataba de un espíritu inmundo que yo no sé por qué motivo ni de qué manera fue que llegué a verlo, pero sí sé que Dios tiene que ver en esto. Y fue percibir lo que espiritualmente sucedía. Era un demonio, era un espíritu inmundo. Bueno, el Señor me mostró muchas cosas del mundo espiritual. Aparte, en el mundo, en nuestra rebeldía, también tuvimos muchas vivencias semejantes, pero del mundo del enemigo. Y el día de hoy quiero decirte entonces que yo no puedo olvidarme de lo que el Señor me ha permitido vivir. Tengo la necesidad de estar comunicando constantemente este testimonio, a la vez que esta capacitación, estas enseñanzas que el Señor me ha dado, el Señor nuestro Dios, Yahweh de los ejércitos celestiales, a quien hoy sé que el nombre más probablemente se pronunciaría como Yahweh de los ejércitos celestiales, y de Yesu ha-Notzri, que sería el nombre de nuestro Señor Jesucristo o Jesús de Nazaret. Entonces, sabemos que tú tienes un alma, yo tengo un alma, todos tenemos un alma. Sabemos que Dios envió a un redentor, a un salvador, y que Él nos instruiría, nos ayudaría a entender mejor el mandamiento. Él nos ayudaría al mejoramiento de nuestra vida espiritual, para poder entrar al reino de Dios y no ir a lo que estábamos destinados, que es al infierno que arde con fuego y azufre.
Es así entonces como no puedo dejar de comunicar este tipo de cosas, porque como en aquel tiempo un servidor tuyo hacía las cosas en forma normal, desarrollaba una vida normal, una forma de entendimiento común tenía, pero desde que el Señor me mostró todas esas cosas impresionantes, hoy sé que tu alma está en peligro de ir a un lugar llamado infierno que arde con fuego y azufre, y que en ese infierno las cosas no van a estar bien, que en ese infierno, informa nuestro Señor Jesucristo, hay un dolor eterno, un sufrimiento eterno, un tormento eterno, un crujir de dientes eterno, un lloro, una lamentación eternas, lloro y lamentación eternos. Y entonces, si yo sé, porque el Señor me ha permitido entender ese tipo de cosas, me ha llevado a vivir todas esas cosas grandiosas y maravillosas, y tú no lo sabes, si yo callo, yo tengo una responsabilidad ante Dios, porque cuando Él llama a su servicio, no es para callar, sino para comunicar, para publicar. El día de hoy estamos aquí en Instagram, había estado en Facebook, tú me encuentras con el nombre Antonio Alberto Beltrán López, y ahí tú puedes encontrar varios videos en donde comienzo a abordar este asunto de publicar la palabra de nuestro Dios, sus grandezas, sus maravillas, sus señales, sus mandamientos, la salvación que Él ofrece. Pero el día de hoy no me queda alternativa y queremos entonces hablar de este tema que tal vez sea un poco complicado de entender para quienes no han tenido ese acercamiento a nuestro Dios, para quienes su mente está tras lo que el mundo en que nacimos le ha enseñado, como son anhelar, desear, aspirar a grandezas, a grandes estudios, a grandes economías, a cosas que para Dios son pequeñeces y vanidades, porque realmente lo único grande es alcanzar la vida eterna, ser de Jesús de Nazaret, que cuando tu alma se encuentre en presencia de nuestro Señor Jesucristo, en ese momento de tu muerte, tan pronto se desprende el alma, estará en presencia de Jesucristo. En ese momento, Jesucristo nuestro Señor haga un juicio de salvación y no de condenación. Quiero platicarte que en mi juventud soñé con realizar, me planteé 3 objetivos y eran: uno, desarrollar un negocio a nivel de empresa, ser exitoso como nos marca la forma de pensar de la filosofía de nuestro mundo. Me planteaba tener una profesión, desarrollarla, y me planteaba tener un desenvolvimiento político. Eran 3 objetivos grandes que yo tenía en mi vida y trataba de impulsar los 3 a la vez. Iba con grandes esfuerzos y logros pequeños, pero alcanzamos a tenerlos. Es así entonces como el negocio, aunque era algo muy pequeño, era simplemente la fruta y la verdura, pero teníamos la expectativa de cambiar a un negocio, de darle el brinco a un negocio que pudiera desarrollarse, que pudiera crecer, que pudiera alcanzar niveles económicos elevados. Y en el segundo objetivo estudiamos, concluimos una profesión y comenzamos a trabajar
en esa profesión y nos iba más o menos bien. Fue poco tiempo el que logramos trabajar, y es así entonces como pensábamos avanzar y crecer en lo profesional a niveles también agradables a nuestros ojos en esos momentos. Y en cuanto a la política, también andábamos por ahí metidos con gran esfuerzo, con gran habilidad. Habíamos desarrollado cierta habilidad, cierta visión. Las cosas parecían fáciles para un servidor tuyo, aunque había obstáculos grandes que había que superar, pero no se hacían complicados. En aquel tiempo habíamos llegado en cuestiones de política a un razonamiento, pues que para un servidor tuyo era certero, porque ¿cómo podríamos, por ejemplo, en la política pensar en crecer si los partidos políticos parecían estar monopolizados por un grupo de poder que por lo general era el fundador o que era desplazado por el grupo fundador? Y entonces pensábamos que no podíamos sujetarnos a un partido político, sino que teníamos que crear uno, para ser nosotros los que distribuíamos y no los que recibíamos una porción según la voluntad de aquellos altos dirigentes de los partidos. Y habíamos entonces comenzado a dar los primeros pasos en el sentido de formar una agrupación política, un partido político, y teníamos nociones de qué hablar, de qué decir a la gente. Teníamos formas de contactar personas interesadas. Nos habíamos comenzado a encauzar en ese proyecto. Eh, pero nunca imaginé en forma personal, ¿verdad? Perdón. Nunca imaginé que en el año 2011, al pasar por un pueblito pequeño del estado de Morelos, ese Dios grande y maravilloso nos tomara y comenzara a dirigir nuestra vida a su manera y no conforme nosotros lo habíamos planeado. Quiero aprovechar para resaltar en este momento algo que es de bastante importancia. Nuestro Señor, el Dios Todopoderoso y Eterno, lamenta que no haya personas dispuestas a limpiarse de toda iniquidad, de todo pecado, para poder derramar de su entendimiento, de su sabiduría en ellas. Tú lo puedes encontrar en el libro de Isaías capítulo 28, como Dios se lamenta diciendo que toda mesa está llena de vómito y de suciedad hasta no haber lugar limpio. Y tú eres la mesa, yo soy la mesa, todos somos una mesa y estamos llenos. El vómito representa el pecado en general y la suciedad hace referencia a cuestiones de desecho humano, de estiércol. Vamos a mencionarlo en forma clara. La palabra del Señor habla del estiércol, y entonces la suciedad viene siendo el amor al dinero. En esos días el Señor se comunicó en forma tan impresionante, tan clara, tan maravillosa, que pudimos, en un día en que estábamos en ayuno y habíamos recibido una cita bíblica por la noche, un servidor tuyo pudo escuchar. El Señor tuvo esa grande misericordia con un servidor tuyo y me permitió escuchar una voz tremenda, una voz fuerte, con mucha energía, con mucha autoridad. Estaba en el jardín central de ese pueblito donde el Señor me llevó a conocerlo, ese pueblito de Zacapalco, Morelos, municipio de Tepalcingo, y esa voz impresionante que jamás imaginé escuchar. Supe inmediatamente de quién era esa voz, de quién se trataba, pero uno en su humana forma de entender las cosas, yo decía, voy a constatar, voy a comprobar que no se trata de alguien más a mi alrededor, sino que en realidad se trata de este ser grande y maravilloso que yo he entendido que está comunicándose el día de hoy conmigo. Así dije en aquella ocasión. Fue aproximadamente en el mes de marzo, a mediados del mes de marzo del 2011, y me decía en una forma impresionante lo siguiente, con una voz fuerte, impresionante, que te
atrae como si fuera un imán tremendo. Dice, el lugar en donde estás queriendo ayudar a la gente es el lugar equivocado. Escuché la voz tremenda y yo dije, si dudo, si manifiesto que lo dudo, se va a molestar como se molestó con Saraí, con Sara, la esposa de Abraham, o con algún otro profeta. Y entonces traté de mirar a mi alrededor lo más que pude, girar la cabeza lo más que pude y pude notar que entonces no había ninguna persona. Y ya con la certeza, es una certeza tan solo escuchar la voz, pero uno en sus debilidades humanas trata de constatar, de comprobar. Y bueno, ya que compruebo que no hay nadie más en todo el jardín, girando la cabeza muy poco, no levantando la mirada, pensando que con eso Dios no se iba a percatar de lo que estaba haciendo, tal vez, le digo al Señor una explicación que en ese tiempo era muy propia. Señor, tú sabes que cuando yo estaba en ese lugar, luchando, Señor, porque las cosas cambiaran, estaba también luchando porque la gente tuviera fe en alguien. No era en Dios, sino era en una persona y hasta en mí mismo. Entonces, Señor, tú sabes que yo estaba dispuesto a trabajar siendo gobernante, incluso sin recibir un solo quinto de sueldo, nada más con el gasto corriente. Así le platiqué al Señor. Le digo, Señor, tú sabes que estamos luchando porque la gente tenga mejor vivienda, mejor servicio, mejor alimentación, mejor servicio de salud, mejores carreteras, mejor alumbrado público. Y le hice una lista más o menos grande de cosas. Y me contesta el Señor nuevamente. Me dice con una voz más suave, que creo que fue más que nada voz pensamiento demasiado fuerte. El lugar en donde estás queriendo ayudar a la gente es el lugar equivocado, porque todo se hace por egoísmo, con soberbia, con vanidad. Me dijo más cosas y al final me dice, completamente alejados de mí. En ese momento el Señor deposita entendimiento en mi cerebro y algo que jamás había comprendido me es completamente claro. Lo voy a expresar en forma más amplia. En ese momento simplemente lo comprendí y hablé. Pero lo que estaba depositando de comprensión, de entendimiento era lo siguiente. Si llegas a ser poderoso y al final de tus días tu alma se va al infierno, ¿de qué te serviría haber sido poderoso? Si llegas a ser rico, adinerado,